Buenas noches, bienvenidos. Nos da mucho gusto tener las caras que hemos estado viendo esta semana y nos da mucho gusto tener nuevas personas que asisten. Todos ustedes bienvenidos. La bienvenida se les doy a nombre del Seminario de Cultura Mexicana. Ya no les voy a explicar lo que es el seminario porque lo he explicado varias veces, pero nos gusta mucho que ustedes estén aquí. En esta ocasión, como he dicho un poquito, sí, el seminario ha tenido actividades de diversas ramas, de diversas disciplinas, corresponde, claro, a los intereses que tenemos los miembros titulares, pero en esta ocasión tenemos astronomía y es mi placer, es un gusto y es un honor estar aquí con mis colegas astrónomos que nos han presentado diversos temas. En esta ocasión tenemos al doctor Vladimir Ávila Riz, quien estuvo sus estudios de licenciatura y maestría en la Universidad Estatal de San Petersburgo y el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Ciencias. Actualmente es investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional y él se ha dedicado al estudio de las primeras etapas del universo, de la formación de galaxias, de la materia oscura, en fin, de todo lo que no entendemos bien y que nos va a tratar de explicar. Y aquí estamos con Vladimir. A ver, adelante Vladimir, me voy a bajar para poder ver tu presentación. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Como dice la doctora Silvia, es un placer que haya gente que tiene este interés y bueno, nuestra labor es intentar llevar a la sociedad todo esto que se gesta, se caldea en laboratorios, en observatorios, en cubículos. Y bueno, el tema de hoy día es un tema para nada trivial porque vamos a hablar del universo, lo más grande, lo más amplio, lo que incluye prácticamente todo. Y bueno, voy a tratar de dar algunas pinceladas de nuestro entendimiento del universo. Pero antes que nada, déjenme hacer la siguiente reflexión. Hace más o menos 2000 años atrás, los fenicios, esta cultura lo que es el día de hoy Líbano, eran excelentes navegadores, eran excelentes conocedores del comercio. De hecho fueron los primeros en instaurar una especie de economía globalizada con sus puertos ciudades-puertos que iban fundando. Y ellos eran tan buenos navegadores que lograron pasar por el famoso estrecho de Gibraltar y llegar incluso a Inglaterra, de donde sacaban cobre. En esa época era fundamental este metal para la economía. No obstante, aquí lo que quiero hacer énfasis es sobre la creencia que había en ese momento. En esas épocas se creía que la Tierra era plana y que había un fin del mundo. Más allá pasando ese fin del mundo, uno caía al abismo. Entonces, el fin del mundo en esa época estaba en lo que es el estrecho de Gibraltar. De hecho, las famosas columnas de Hércules, que eso fue de la cultura griega, pero ya los fenicios tenían sus propios dioses, Gibraltar y Hacho, que eran los dos dioses que cuidaban el fin del mundo. Aquel que se atrevía a pasar esas columnas, esa zona, se iba a caer en el abismo. Y así vivió durante siglos el mundo pensando que no se podía pasar de esa zona. Es decir, había un dogma, había una cierta ignorancia que les convenía mucho obviamente a los fenicios. Gracias a eso ellos eran los únicos que se animaban a salir, llegaban a Inglaterra, traían el cobre, etc. Entonces fueron muchos siglos que imperó este mito y por eso si ustedes ven el escudo de España, del Imperio Español en ese momento, tenía las famosas dos torres, porque era el territorio español donde estaban las famosas torres de Gibraltar, y ahí esas dos torres tenían unas bandas que decían non plus ultra, no hay más allá. Es decir, era el fin del mundo y los españoles eran los dueños de esa zona. Pero como ustedes saben, la historia luego, muchos siglos después, pues la Tierra no es plana, la Tierra es esférica, y además Ericsson y luego Colón y se atrevió a hacer el viaje y a descubrir, a llegar a un nuevo continente, y en ese continente que explotaron además los poderes europeos, por ejemplo el famoso Cerro Rico de Potosí, donde acuñaron las primeras monedas de la colonia, el famoso Potosí, una moneda con el escudo de la corona española, que ya no decía non plus ultra, ahora en esas bandas dice plus ultra.
Y no sé si ustedes saben, de ahí viene, de hecho, luego cuando Estados Unidos nació como país independiente, crearon su propia moneda y estilizaron la moneda de los españoles, bueno, de la colonia en ese momento, y la volvieron en la famosa, con sus dos, bueno, ahora es nada más una, pero tenía dos banditas, que era básicamente la forma del escudo con la banda esta que decía non plus ultra. Todo esto para decirles de que el conocimiento es fundamental en la historia de la humanidad. Cuando se crean los mitos y los dogmas, eso no le conviene a nadie, o le conviene a un grupo nada más muy particular que lo usa para fines de oprimir o de beneficiarse. Entonces, la ciencia es justamente el quehacer humano dedicado a generar conocimientos, dedicado a ir en contra del dogma, de la ignorancia. El conocimiento es fáctico, es lógico, es verificable, cualquiera puede comprobarlo, verificarlo, es objetivo, sistemático y además siempre busca explicar. El pensamiento científico en cierta manera marca el grado de evolución de las sociedades y se contrapone a lo que es el dogma y la ignorancia. En ese sentido, la ciencia es la manera de llegar a ese conocimiento, y lo que genera la ciencia, aparte del conocimiento, es la tecnología, la innovación, y ambas son indisolubles. No se puede hacer tecnología e innovación sin ciencia básica. La ciencia y la tecnología, como ustedes saben, transforman el sistema productivo, el sistema económico de las sociedades, y el valor tecnológico es uno de los mayores recursos que tiene cualquier nación, y ahora más que el tecnológico incluso es el conocimiento científico. El conocimiento científico es el valor más importante que tienen las sociedades y es el que propicia el avance básicamente en las mismas. Nada más algunas reflexiones más sobre lo que es el pensamiento o el conocimiento científico. De hecho, el pensamiento científico como tal surge apenas hace 4 o 5 siglos, desde el Renacimiento, que se establece el método científico con Galileo Galilei y muchos otros pensadores de esa época. No obstante, el pensamiento mágico, aquel que no intenta explicar, sino simplemente está basado en la superstición, en cuestiones muy superficiales, es algo que existe desde que existe el ser humano, más de 100.000 años atrás. Luego surge el pensamiento religioso, que es ya una manera más estructurada del pensamiento mágico, haciendo ya instituciones como iglesias, etc. Y ese pues existe desde hace más de 7.000 años. El pensamiento metafísico, que es un pensamiento más estructurado, más racional, pero todavía no científico, bueno, surge desde la época de los griegos, hace más de 4.000 años. Entonces se dan cuenta, el pensamiento científico es algo reciente en la historia de la humanidad. Apenas 400 años contra 100.000 que vivimos con el pensamiento mágico. Y en ese sentido, la cosmovisión científica, el pensamiento científico, en realidad, no podemos pretender que todavía la comparte el 100% de la población de los humanos. Yo diría que apenas un 10%. Y es nuestra labor de hacer de que eso cambie, de que cada vez la gente tenga más esa manera de ver las cosas desde un punto de vista científico. ¿Y cuáles son los ingredientes claves de ese pensamiento científico? Pues, antes que nada, la curiosidad, el escepticismo, el no creerse a la primera las cosas, siempre tratar de analizarlas, teniendo siempre apertura y flexibilidad mental, y obviamente tener honestidad, buscar siempre la verdad. No existe una verdad absoluta, pero existen verdades parciales que nos van acercando a entender mejor las cosas y a vivir mejor en convivencia y en solidaridad. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a una de las cuestiones más fundamentales que tiene la ciencia, y que es justamente el origen y la evolución del universo. Y de esto se encarga una ciencia llamada la cosmología, que se puede decir que es una rama de la astrofísica. Es la ciencia que estudia justamente el origen y la evolución del universo, su dinámica, así como la evolución de las estructuras que componen ese universo, las estructuras de gran escala. Vamos a tratar de definir al universo como un sistema físico, es decir, que está regido por leyes sistemáticas, leyes físicas que podemos entender. Sistema físico que contiene la totalidad del espacio-tiempo, la totalidad de la materia, de la energía y del impulso. Es decir, desde el punto de vista físico, lo más general que podemos tener. Las bases de la cosmología son básicamente, cuando hablamos del cosmos y del universo aún más, la principal
el principal campo, la principal, digamos así, entre comillas, fuerza que pone orden es la gravedad. Entonces necesitamos tener una descripción acertada de lo que es la gravedad, y esa descripción nos la da la teoría de la relatividad general. Es una de las bases de la cosmología. Otra de las bases se asienta en todo lo que se ha llegado a entender desde el punto de vista de la astrofísica y de las observaciones astronómicas, que son las que generan la astrofísica en cierta manera. Es decir, el entendimiento del macromundo desde un punto de vista científico. Pero vamos a ver que en la cosmología también es necesario entender el micromundo. Y en ese sentido, las teorías actuales, el así llamado modelo estándar de partículas y campos, es un ingrediente básico de la cosmología. Vamos a ver rápidamente el aspecto de la gravedad, según la relatividad general, que fue en cierta manera culminada por este genial científico Albert Einstein. Básicamente, Einstein partió entendiendo que el espacio y el tiempo no son conceptos absolutos. El espacio y el tiempo pueden contraerse, pueden dilatarse de acuerdo al observador, a su velocidad, a su situación. El espacio y tiempo, de hecho, están relacionados, forman un continuo, el llamado así espacio-tiempo. Y cualquier evento que queramos describir desde un punto de vista físico ocurre en un espacio cuatridimensional, con 3 coordenadas espaciales y una coordenada temporal, ambas asociadas y dependientes de las propiedades del observador. Entonces el espacio y tiempo no es nada, ya no es un concepto absoluto como en Newton, no es un concepto independiente de las propiedades y de la distribución de la materia. Einstein propuso de que el espacio-tiempo se puede deformar. El espacio-tiempo puede cambiar de acuerdo a la distribución de la materia y de la energía, y de tal manera que espacio-tiempo y materia y energía están conectados. Uno le dice al otro cómo ser en cierta manera, algo que era imposible de pensar desde el punto de vista clásico. La gravedad, en realidad, en ese sentido, ya no es una fuerza, como en el caso de Newton, que es una fuerza que se establece entre 2 masas, entre la Tierra y el Sol, o la Tierra y la Luna. No es una fuerza de interacción. Para la teoría de la relatividad, la gravedad es la manifestación de la curvatura que sufre el espacio-tiempo cuando hay una concentración de masa y energía. Dicha concentración de masa y energía deforma el espacio-tiempo, y los cuerpos que se están moviendo en esa zona deformada parecen ser atraídos. En realidad no hay ninguna fuerza acá, es simplemente la deformación que sufre el espacio-tiempo la que hace parecer que estamos siendo atraídos por algo. Aquí los pongo de una manera pictórica. Tenemos una concentración de masa, este es el espacio-tiempo mostrado nada más que en 2 dimensiones, una especie de membrana elástica. Entonces ahí el espacio-tiempo se deforma, y cualquier partícula o incluso la luz que se atreva a pasar por esta región cercana a esta concentración de masa va a sufrir una desviación en su trayectoria. ¿Por qué? Porque se curvó ahí el espacio-tiempo, que es donde ocurren los eventos, los fenómenos físicos. Entonces la gravedad no es más una fuerza, es una manifestación de la curvatura que sufre el espacio-tiempo. En una manera muy metafórica se puede decir que la materia y la energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse, cómo deformarse. Y el espacio-tiempo entonces le dicen a los cuerpos y a la luz cómo moverse. Es decir, hay una íntima relación entre geometría y dinámica, la esencia de la relatividad general. Pues Einstein en 1915 plantea esta subteoría de la relatividad general, y prácticamente inmediatamente después, un año y medio después, saca su famoso trabajo donde aplica esa teoría de la relatividad a un sistema físico llamado universo. ¡Qué atrevimiento! En esa época todavía el universo no era un objeto de estudio de la ciencia. El universo era algo más bien terreno de la religión, de la metafísica. Pero ¿por qué no estudiarlo científicamente? Ahora tenemos una teoría de la gravedad, una teoría que explica en qué consiste, y es lo que hizo Einstein en su artículo del 16 o del 17, creo, no me recuerdo bien ahora. Justamente aplicó esa teoría para ese sistema físico llamado universo, y obviamente a nivel de todo el universo, como un todo, la densidad de materia y energía afecta a la curvatura del espacio-tiempo, es decir, a la geometría. Y esta a su vez determina cómo va a ser el movimiento global del universo, cómo va a ser la dinámica, la llamada dinámica del universo. Y es ahí donde Einstein introduce su famosa ecuación de campo para el universo, una ecuación
tensorial. En realidad estas son 16 ecuaciones, porque aquí son tensores de 4×4, porque hay 4 coordenadas, 3 espaciales y una temporal. No pretendo explicar esta ecuación compleja. Es básicamente en la parte izquierda ustedes tienen una matemática muy complicada que describe cómo se curva el espacio-tiempo, es decir, la geometría. Y en la parte derecha tienen una matemática muy complicada que describe cómo es la distribución de materia-energía, el famoso tensor de momento. Entonces, esas dos, lo que se hace siempre en la física es relacionar. Se está relacionando esta parte que tiene que ver con la deformación del espacio-tiempo, con la geometría, se está relacionando con esta parte que tiene que ver con la distribución de la materia y de la energía. Y entonces, hecha esta relación, va a salir una solución que nos dice cómo se va a comportar el universo como un todo, es decir, la dinámica del universo. Para entender un poco esto, tenemos que entender la geometría que tiene el espacio-tiempo. Para describir el espacio-tiempo pues hay que definir una métrica, es decir, una manera de medir las distancias en este espacio cuatridimensional de 3 espaciales y una temporal. Y la pregunta es, ¿qué métrica le ponemos al espacio, al universo? Aquí es donde se hizo la famosa hipótesis, el famoso así llamado principio cosmológico. Se supone, por hipótesis, de que el espacio tridimensional tiene que ser homogéneo e isótropo. Es decir, no tiene que haber lugares centrales, no tiene que haber ejes, y cualquier punto tiene que tener las mismas propiedades geométricas que otro punto. Este principio cosmológico, en cierta manera, es una generalización del así llamado principio copernicano. Saben ustedes, Copérnico se atrevió a decir de que la Tierra no es el centro del universo, que el Sol que más bien los planetas, la Tierra en particular, están girando en torno al Sol. Es decir, que nosotros no somos ningún punto especial como Tierra. La generalización de ese principio es decir que en general en el universo no hay puntos especiales. Todos los puntos tienen las mismas propiedades geométricamente hablando, y eso entonces da lugar a proponer la métrica homogénea e isótropa, que pueden ser nada más 3 casos desde el punto de vista geométrico. Puede ser el caso de una métrica, bueno, empecemos con el más sencillo, el que ustedes lo estudian en la escuela, la métrica euclidiana, la geometría euclidiana. Es decir, cuando no hay curvatura, el espacio es como un plano. Claro, aquí está visto en 2 dimensiones, en realidad esto es tridimensional. Es decir, no hay curvatura, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, etc. Pero puede haber también, en esta métrica no hay un punto central, no hay un eje, cualquier punto tiene las mismas propiedades que otro. Lo mismo pasa con, digamos, la métrica análoga a una esfera, es decir, una geometría donde todo se cierra, donde no hay un punto peculiar, cualquier punto tiene las mismas propiedades que cualquier otro. Y lo inverso a esto sería lo que se llama la métrica curvada negativa o hiperboloide, es decir, es algo que en vez de cerrarse se abre por todos lados. Y esa geometría tampoco tiene puntos particulares. Estos son los únicos 3 casos, las únicas 3 geometrías que cumplirían con el famoso principio cosmológico, y si esa la usamos en las ecuaciones de Einstein, las cosas se hacen relativamente fáciles. Si introducimos métricas más complejas, con puntos peculiares, con centros, con ejes de rotación, etc., la cosa se vuelve muy compleja. Pero afortunadamente las observaciones nos muestran que el principio cosmológico sí es válido. Realmente, a nivel del universo como un todo, es muy homogéneo, es muy isótropo, y en el pasado en especial era extremadamente uniforme. En cuanto a la otra parte de la ecuación de Einstein, la materia-energía, para describir cómo es esa distribución de materia-energía, pues tenemos que definir de qué está hecho el universo, tenemos que definir qué componentes tiene el universo y qué propiedades termodinámicas tiene cada una de estas componentes. De hecho, podemos básicamente a nivel muy general hablar de 3 componentes. La materia, que puede ser la materia ordinaria o la famosa materia oscura, de la cual voy a hablar un poquito después, pero ambas son materias que producen gravedad y que tienen una presión desde el punto de vista cosmológico despreciable. Y por otro lado también la radiación también produce gravedad, según la teoría de la relatividad. Esta tiene una presión mucho más fuerte que la materia. Entonces, tanto la materia como la radiación son componentes que frenan la expansión del universo. Si el universo está expandiendo, estas producen gravedad y hacen que la expansión sea cada vez más lenta. Pero puede haber una componente más que Einstein se la sacó del bolsillo, como vamos a ver ahora, la famosa constante cosmológica, o su generalización llamada así energía oscura. Este es un medio que, desde el punto de vista cosmológico, al revés de la materia, que
o la radiación que por su gravedad atraen, este medio puede tener una propiedad repulsiva, es decir, puede hacer que la expansión del universo, en vez de frenarse, se acelere. Entonces, esas son las posibilidades que tiene para la distribución en este tensor, esta parte de acá de la distribución de materia y energía. La implicación de la ecuación de Einstein, si ustedes la resuelven, es que el universo no es estacionario, el universo no es estático. Se expande o se contrae de acuerdo a qué componentes de la materia y qué geometría tiene. Es decir, está en constante cambio. Eso es algo que al mismo Einstein en su época no le gustó. En su época, estamos hablando de principios del siglo pasado, las observaciones astronómicas mostraban de que el cielo es más o menos el mismo siempre. No se veían cambios globales a gran escala importantes. La distribución de estrellas siempre estaba más o menos en el mismo lugar. Entonces él dijo, el resultado de la teoría de la relatividad aplicada al universo me muestra de que el universo tendrá que estar cambiando, expandiéndose o comprimiéndose. Entonces él, para evitar eso, introdujo, se sacó así del bolsillo un término, acá está, se llama la constante cosmológica. Es un término que hace que contrarresta al efecto de la materia y la radiación. Hace de que el universo, supuestamente hace que se mantenga estacionario, que no cambie con el tiempo la dinámica del universo. Un poquito después, en 1972, un matemático y físico ruso, Alexei Friedman, resolvió las ecuaciones estas de Einstein, pero olvidándose de este término. Simplemente quiso ver qué pasa si no meto ese término y realmente veo universos que cambian con el tiempo. Y se dio cuenta que, bueno, en efecto, las soluciones son soluciones que mostraban un universo en expansión. Y de hecho, pocos años después, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, este famoso astrofísico observacional Edwin Hubble descubre, para empezar, la naturaleza de las galaxias. Y de inmediato las usa para medir a las galaxias como si fuesen trazadores del universo como un todo. El abate Lemaitre, a su vez, usando las observaciones de Hubble y el mismo Hubble, llegan a establecer en el año 1929 que las galaxias, mientras más lejanas están, más rápido se están alejando unas de otras. La famosa ley de Hubble. La famosa ley de Hubble no es nada más que una manifestación de que el universo está en expansión y de una manera uniforme, además, como lo dice el principio cosmológico. Todo el universo a gran escala se está expandiendo sin haber un punto central, un eje de rotación, todo se está expandiendo. La analogía más clara para mí es esta del pan de Navidad. Ustedes tienen un pan de Navidad con sus pasas, le echan mucha levadura, digamos, toman aquí una pasa como referencia y van a ver cómo se van alejando el resto de las pasitas. A medida que el pan se va inflando, la masa se va inflando, van a ver ustedes que mientras más lejos está la pasa, como que con más rápido se está alejando con relación a la pasa esta que hemos puesto acá. Pero esto lo puede ver cualquier pasa. Si se paran ahora aquí o aquí o aquí, en cualquier lugar, van a ver exactamente la misma ley, la famosa ley de Hubble, que mientras más alejado está un objeto, una galaxia, más rápido se está alejando. ¿Y eso es por qué? Porque es toda la masa la que se está inflando de una manera uniforme. En la analogía esta, la masa sería el espacio y las pasas serían las galaxias. Es lo que está pasando, es la ley de Hubble, es lo que él descubrió, y con Lemaitre, por eso se llama ahora la famosa ley de Lemaitre-Hubble, que acaba de ser, era la famosa ley de Hubble nada más. Y en la última reunión de la Unión Astronómica Internacional, que presidía hasta ese momento la doctora justamente Silvia Torres, se determinó que hay que hacer justicia histórica, y no solamente fue Hubble el que llegó a estas conclusiones, sino también Lemaitre, que era un padre, ¿no? Entonces ahora, a partir de hace 3 meses, ¿no?, se va a llamar, desde agosto se llama la ley Lemaitre-Hubble, ya no es la ley de Hubble nada más. Entonces, eso nos muestra de que ese gran descubrimiento de que el universo no es estacionario, está en expansión, todo se está alejando con relación a todo, está aumentando el volumen, y además, a medida que se expande el universo, se ve de que se va enfriando, se va la radiación, todo lo que calienta, se va enfriando. Nada más déjenme hacerles énfasis de que esto de la expansión no se manifiesta a escalas del sistema solar, ni incluso de la propia galaxia. Eso es algo que solamente se ve a grandes escalas. O sea, no se está expandiendo el sistema solar, ni cosas por el estilo, ¿no? O sea, estamos hablando acá de escalas astronómicas.
Entonces, básicamente, otra vez, resumiendo, tenemos la ecuación de Einstein que describe la relatividad para el universo. Esa ecuación, cuando la resolvemos, como la resolvió Friedman, encontró básicamente que de ser 16 se llegan nada más a dos ecuaciones. Una que describe cómo es la aceleración, esta es la aceleración de las distancias, y que nos muestra de que esa aceleración depende de la composición del universo, de la densidad de materia, de radiación, de la presión de la radiación, y todo esto es negativo, es decir, lo que les decía, todo lo que es materia y radiación tiende a que la aceleración se desacelere, es negativo acá. Pero hay el término que puso Einstein, que es una especie, que produce una especie de aceleración repulsiva, es decir, positiva. Y entonces el universo se mueve en estos dos regímenes, de acuerdo a quién domina, pues se expandirá, se irá frenando o se irá acelerando. Y bueno, justamente eso da lugar a los famosos escenarios, a las famosas posibilidades para el universo. Si ustedes nos ponemos aquí en esta línea en presente, al día de hoy, estamos observando con qué velocidad se está expandiendo el universo. En los tres casos vamos a tener la misma velocidad. Pero si la geometría del universo fuese curvada positiva, el caso de la esfera, es decir, y eso significa que hay mucha materia y radiación, entonces la historia del universo sería que se va expandiendo hasta un cierto punto y luego se va a comprimir. La gravedad de la materia y la radiación van a ser de las suyas y van a hacer que el universo se recolapse. Es el universo cerrado, con geometría positiva, y que recolapsará. Ahora, en el caso crítico, si la geometría es euclidiana y la cantidad de materia y energía que hay es tal que estamos en este régimen, el universo se va a ir expandiendo cada vez más, pero cada vez más lento. Se va frenando por la acción gravitacional de la materia que hay en el universo. Y por último, en el caso de una geometría abierta, es un universo donde la cantidad de materia es tan poquita que el universo se va siempre expandiendo, incluso en un régimen extremo ni siquiera se frena, se expande y la gravedad no alcanza para frenarlo del todo. Pero hay un cuarto caso, el cuarto que el mismo Einstein luego dijo fue el peor error de su vida, haber hecho esto de poner la constante cosmológica, porque lo que quería es tener un universo que no cambie. Pero la constante cosmológica tuvo su auge en los últimos 15-20 años. Se ha encontrado de que en realidad el universo en el que aparentemente vivimos es uno donde se estaba comportando como se estaba frenando, y no hace mucho empezó a acelerarse, a expandirse más rápido. ¿Y eso por qué? Porque seguramente empezó a dominar a partir de esa época una cosa que no es materia, ni materia ordinaria, ni materia oscura, ni radiación. No es nada que produzca gravedad, es algo que al contrario repele, es repulsivo, que hace que la expansión se vaya haciendo cada vez más rápido. Y ahorita vivimos en esa época, la expansión no se está frenando, se está acelerando. Entonces, bueno, ya les anticipé, la pregunta es ¿cuál es el universo? ¿Cómo llegamos a definir en cuál de esos universos vivimos? Pues obviamente para dar respuesta a eso, primero que nada lo que les decía, se ha descubierto no hace mucho, de hecho en 2011 valió el premio Nobel de Física este descubrimiento, que el universo al día de hoy no se está frenando en su expansión, sino que se está acelerando. Y incluso se descubrió con las observaciones especialmente de patrones lumínicos como las supernovas tipo 1A, que nos permiten medir distancias no solamente del universo aquí alrededor, sino del universo en el pasado, y con eso se estableció de que el universo empezó a acelerar su expansión hace más o menos 6.000, 7.000 millones de años, cuando tenía más o menos, digamos, la mitad de su edad. Antes de eso se estaba frenando, y de repente empezó a acelerar, y todo esto se descubrió gracias a las observaciones astronómicas, muy cuidadosas, con métodos muy sofisticados y muy ingeniosos. Entonces, para dar respuesta en cuál universo habitamos, tenemos que medir con observaciones astronómicas primero que nada, pues la velocidad de expansión, como lo hizo Hubble en su momento, pero no solamente al día de hoy, sino la velocidad de expansión como era en el pasado, como lo han hecho estos astrónomos con las supernovas tipo 1A. Tenemos que medir la geometría del espacio. ¿Cómo será la geometría? ¿Será euclidiana, la que aprendemos en la escuela, o será cerrada, o será abierta? Tenemos que aprender a medir eso. Y también tenemos que medir, obviamente, las cantidades de materia, de radiación, de energía que hay en el universo. Cuando tenemos todo esto medido, podemos saber en qué universo vivimos. Pues, para no hacerles el cuento largo, les anticipo que las observaciones actuales que se han ido desarrollando durante los últimos 20, 30 años con lujo de detalle, con mucha precisión, de hecho, la cosmología se ha vuelto una ciencia de alta precisión, de haber sido hace 20 años una ciencia muy despreciada porque no daba
datos muy precisos, pero ahora al día de hoy lo ha logrado. Les puedo decir que nuestro universo, el universo en el que vivimos, es uno donde la geometría, afortunadamente lo digo para no hacer las cosas muy complicadas, es plana, es euclidiana. En ese contexto, el universo es infinito. O sea, es decir, no hay límites, cualquier punto puede estar, es decir, no hay límites, es totalmente infinito, y las componentes de materia y energía son bastante curiosas. Aparentemente 30% de lo que hay en el universo actual es materia. De esa 30%, solo 5% es la materia ordinaria, la que forma átomos, planetas, galaxias, todo lo que vemos, lo que entendemos. Solo es el 5%. 25% es una materia invisible, que no vemos, que no forma estrellas, que no forma gas, es decir, y por eso se le llama la materia oscura, que para mí es mejor llamarla materia invisible. Es decir, una componente extra que no estaba considerada en el modelo estándar de partículas y campos, el modelo que tenemos actualmente, y que, bueno, todavía no sabemos qué es. Y hay muchas expectativas, muchas especulaciones, etc. Entonces, 30% de cualquier manera es materia, que produce gravedad y que frena la expansión del universo. Y 70% es ese medio raro que produce la aceleración de la expansión del universo, y que le han puesto el nombre de energía oscura. Y el ejemplo más claro de energía oscura es la constante cosmológica de Einstein. Entonces, según esto, nuestro universo se estuvo frenando, su expansión se estuvo frenando hasta hace más o menos 6.000, 7.000 millones de años, que es la mitad de su edad actual. La edad actual del universo, con esa precisión la podemos saber, es del orden de 13.800 millones de años. Para ponerles contexto, lo han visto seguramente en las charlas anteriores, la vida del Sol, la edad del Sol, es del orden de 4.600 billones de años, es decir, una tercera parte. El Sol es más o menos, aparece después de 2/3 de la vida del universo, porque el universo, la edad que se le calcula, es de 13.800 billones de años. Y a partir de la mitad de ese tiempo, pues empezó a acelerarse su expansión en vez de frenarse, lo cual es debido a que existe esa componente repulsiva, que no sabemos tampoco qué es, la famosa energía oscura. Aquí lo muestro esquemáticamente. El universo estaba frenando, y es como una especie de resorte que aparece, que empieza a dominar en esa época la mitad de la vida del universo, y que hace que la expansión, en vez de frenarse, se acelere. Y bueno, ese medio, como les dije, le han puesto el nombre poco original de energía oscura, ¿no? Y bueno, es algo que sorprendió, por eso valió incluso un premio Nobel, como les decía. Y esta es la asombrosa composición a la cual al día de hoy los astrofísicos, los cosmólogos hemos llegado con todas las observaciones. Como les decía, 25% es materia oscura, materia que no forma ningún tipo de objeto visible, como estrellas, planetas o galaxias o gas, pero que vamos a ver que es fundamental para darle la estructura al universo. 5% es la materia ordinaria, la que forma átomos, de la que estamos hechos nosotros, la que conocemos muy bien, y el 70% es esa componente repulsiva, que es muy uniforme. Esa obviamente no puede formar estructuras por definición, todo lo estira, lo repele, ¿no? Entonces esa no va a formar ningún tipo de estructura. Entonces la venganza de Einstein diría, ¿no? En cierta manera, que exista 70% del universo, sea eso que él dijo en su momento fue el peor error de su vida. Así es, el error de un genio resultó ser un acierto, aunque él lo pensó en otro contexto, a decir verdad. Entonces, más del 95% de la composición del universo actual, en realidad, está en componentes invisibles. Materia oscura, energía oscura. Así de sorprendente resultó. Bueno, vamos un poquito hacia el pasado. Si al día de hoy el universo se está expandiendo, si ponemos la película al revés, pues cada vez las distancias van a ser más y más y más cortas, más chiquitas. Las galaxias van a empezar a estar unas sobre otras, y va a empezar, de hecho, vamos a ver que en tiempos ya, muy en el pasado, pues las propiedades del universo en el pasado empiezan a ser totalmente diferentes. De hecho, hay una época, por ejemplo, muy temprana, cuando el universo tenía apenas 400.000 años, al día de hoy tiene 13.800 millones, era el universo bebé. En esa época no había ni galaxias, ni estrellas, ni planetas, no, era nada más todo un mar de átomos de hidrógeno y helio, y de hecho un poquitito antes ni siquiera existían los átomos de hidrógeno y helio. ¿Por qué? Porque la radiación en esa época, en esas condiciones del universo muy comprimido, muy caliente, la radiación luminosa no dejaba formarse los átomos, los estaba todo el tiempo ionizando, como llamamos, no dejaba que se forme el atomito. Y en épocas anteriores, ya estamos hablando acá de fracciones de segundo, millonésimas, 1.000 millonésimas, 100.000 millonésimas de segundo,
con esa precisión podemos entender lo que estaba pasando en el universo temprano, ni siquiera existían las partículas que forman los núcleos atómicos, los neutrones y protones. Y en época, vamos a ver justamente un poco más en detalle, vamos hacia el principio. Todo esto es lo que se llama la teoría de la gran explosión, todo lo que describe el universo temprano, el universo caliente, donde no había obviamente ni siquiera átomos, mucho menos estructuras como estrellas o galaxias. Entonces, primero que nada, el universo evoluciona. Hoy está en expansión, eso es irrefutable, el punto es de que si vamos hacia atrás, pues las condiciones cambian. Y aquí quiero hacer notar de que en realidad, aunque se llama la teoría de la gran explosión, este es un nombre mal dado, en realidad nunca hubo una explosión. Para que haya explosión ustedes necesitan que haya diferencias de presión, de temperatura. Cuando explota una granada, ¿qué pasa? El centro de la granada, la pólvora se calienta, eso crea entonces una diferencia de temperaturas entre el centro y la parte externa de la granada, la energía quiere salir, sale liberada, explota y salen las esquirlas volando, ¿no? Hay una liberación de energía. ¿Por qué? Porque se produjo una fuerte diferencia de presión y de temperatura. En el caso del universo eso no puede haber sido, porque justamente partimos del principio cosmológico, donde cada punto tiene la misma presión, la misma temperatura, la misma densidad, o sea, es homogéneo, es totalmente uniforme. Entonces no hay condiciones para que haya una explosión. Además, si hay una explosión, tiene que haber liberación de energía hacia afuera. Y en el caso del universo no hay afuera, el universo es todo. ¿Hacia dónde se libera esa energía? No hay dónde, ¿no? Además, si hubiera habido una explosión, habría un punto central, como lo hay en la granada, hay un centro de donde sale toda la liberada energía. En el caso del universo no hay puntos centrales, ¿no? Entonces, ese nombre de gran explosión lo puso Fred Hoyle, que era un detractor de esta teoría en los años 50, cuando todavía no estaba bien establecida esta teoría, había otra rival, y él en un programa de la BBC, en una entrevista de divulgación, así haciéndose la burla, llamó, esa teoría del Gran Bang, ¿no? Y se le quedó el nombre de la teoría de la gran explosión, que es un mal nombre, porque no hubo nunca una explosión. Lo que sí hay es un cambio constante de las propiedades físicas. Como les decía, hay épocas donde, vamos a ver justamente, cuando estamos hablando ya, cuando el universo apenas tenía 400.000 años de vida, era tan densa, era tan concentrado todo, que ni siquiera podían existir las partículas, los átomos. En esa época la radiación, que al día de hoy es muy fría, la radiación de fondo, en esa época era muy caliente, tenía 4.000 grados de temperatura. Y con esa temperatura puede evitar que se formen los átomos. Entonces en esa época ocurre lo que se llama la recombinación o el desacoplamiento. Es decir, antes de eso, todo el tiempo los fotones, que son acá estas particulitas blancas, estaban arrancándole el electrón al posible átomo de hidrógeno que se estaba formando, o de helio. Entonces era tan caliente la radiación que no dejaba que se formen los átomos. Pero llega un momento que con la expansión del universo esos fotoncitos se hacen cada vez menos energéticos y ya no interactúan luego con los electrones y dejan que se formen los átomos. Ya la radiación se enfrió tanto con la expansión que se forman los primeros átomos, los átomos de hidrógeno y de helio, y a partir de ese momento esa radiación viaja libremente, ya no interactúa con la materia, con los electrones ni con el plasma, ¿no? Y la radiación es una de las principales predicciones que hace esta teoría. Tiene que existir, tiene que estar aquí, tiene que estar en el cielo, bañando el universo de una manera uniforme y trayéndonos información valiosa de cómo era el universo en esa época tan temprana, cuando todavía era un universo caliente. En el año 65, dos ingenieros, en realidad eran radioastrónomos, pero estaban trabajando en una compañía telefónica, la Telephone Bell Company, estaban haciendo experimentos de la ionosfera para telecomunicaciones, y con su antena, radioantena, se dieron cuenta de que había una señal que llegaba persistentemente de todos lados del cielo. No sabían qué era esa señal, hicieron un montón de experimentos, no voy a entrar en detalle. La cosa es que ellos descubrieron que esa señal era la famosa radiación cósmica de fondo que predecía esta teoría a lápiz y papel desde los años 40, con George Gamow y otros que habían desarrollado esta teoría de la gran explosión. Entonces, ellos captaron esa radiación cósmica de fondo, obviamente les valió el premio Nobel en el año 78, y esa radiación llega de todo el cielo y es totalmente uniforme. De donde viene, tiene las mismas propiedades. Es como si fuese un horno que tiene la misma temperatura en cualquier punto. Pero en esa radiación, la pregunta era, ¿esa radiación realmente es totalmente uniforme? Porque para que, si fuese totalmente uniforme, que es lo que plantea el principio cosmológico, la pregunta sería, ¿de dónde salen las galaxias? ¿De dónde sale toda esa estructura compleja que vemos al día de hoy en el universo? Entonces, durante décadas se dieron a la tarea de tratar de medir las propiedades de esa radiación cósmica de fondo en el cielo. Este es un mapa del cielo.
y no encontraban que era muy homogénea, hasta que se hicieron observaciones con satélites. De hecho, tuvieron que mandar satélites al espacio para medir las propiedades de esta radiación cósmica de fondo, el famoso satélite COBE en los años 90, que al final logró medir que esa radiación no es del todo uniforme. Como ven ustedes acá, hay regiones un poquito más calientes, un poquito más frías, pero son fluctuaciones de la temperatura muy tenues, de 1 en 10.000, 1 en 100.000, es decir, son apenas con relación a la temperatura promedio, que es 2.7 grados Kelvin, menos 270 grados centígrados. Es muy fría esa radiación, pero tiene regioncitas que pueden ser una 100 milésima, una 10 milésima más calientes o más frías. Y la tecnología llegó a tal punto que puede detectar esas fluctuaciones en la temperatura espacialmente hablando. De hecho, eso también valió el premio Nobel al grupo que estuvo detrás de este satélite COBE. Uno de ellos es George Smoot, que nos visita mucho acá en México. Fue el premio Nobel del 2006, el descubrimiento de que hay estas estructuras en la radiación cósmica de fondo. De hecho, ya luego en el satélite más moderno, del WMAP, del 2003, se ve con más detalle toda esa distribución en el cielo de las fluctuaciones estas de la radiación cósmica de fondo. Y más recientemente, el satélite Planck, que funcionó hasta el 2013, hizo un mapa del cielo en radiación cósmica de fondo, de esta radiación muy fría, que es el fósil más antiguo que podemos observar los astrónomos del universo, donde se ve con lujo de detalle toda la distribución espacial que tenía en esa época el gas, digamos así, de hidrógeno y helio, que en su último momento en el que todavía estaba acoplada a la radiación. Estas fluctuaciones, esas son las semillas. En esa época son muy tenues, 1 en 10.000, 1 en 100.000, pero la idea es que luego, por la gravedad, se van a ir haciendo cada vez más densas, hasta seguramente llegar a algún momento a formar estructuras cósmicas como las galaxias y toda la estructura que vemos al día de hoy, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó en tiempos más remotos? Todavía eso estamos hablando 400.000 años de vida. Pero podemos remontarnos a épocas, por ejemplo, a los primeros segundos o minutos. Resulta que en épocas anteriores de los segundos o minutos el universo era tan caliente que ni siquiera podían existir las partículas como los neutrones y los protones, que son fundamentales para formar el núcleo de los átomos. Entonces los neutrones y protones todo el tiempo se estaban convirtiendo unos en otros, no se podía formar ningún neutrón porque ya se convertía en protón, el protón a su vez en neutrón, a través de reacciones que tenían que ver con los neutrinos, etc. Para no hacerse el cuento largo, simplemente más o menos a partir de 1 segundo y hasta 3 minutos ya se enfría el plasma, la sopa, así que llamamos cosmológica, de tal manera que ya se pueden propiciar las condiciones para que se forme el neutrón y el protón. Y el protón es básicamente el núcleo del átomo de hidrógeno. Y el núcleo del átomo de helio son 2 protones y 2 neutrones. Una vez que se forman los protones y neutrones, se pueden formar los núcleos de estos 2 elementos, que son los más ligeros de la tabla periódica de Mendeleev. Y esta teoría predice de que más o menos después de esta época, de los 3 minutos, tiene que haber quedado como 75% en realidad de hidrógeno y 25% de helio. Al día de hoy se mide 74-24 y un 2% está en el resto de los elementos químicos que se han procesado ya en las estrellas, ¿no? Pero era un problema importante en la astronomía. ¿Por qué hay tanto hidrógeno? ¿Por qué hay tanto helio? ¿Por qué hay 24 o 25% de helio? Desde el punto de vista de la evolución estelar eso era imposible de poderlo predecir. Y bueno, la cosmología aquí da la solución, ¿no? Así nacieron en esas épocas tempranas los primeros segundos de vida del universo. Luego los que observan el medio, la abundancia, digamos así la llamamos, de elementos químicos en el universo, midieron que estas abundancias son justamente así. Por ejemplo, los trabajos pioneros de Manuel Peinberg, aquí de la doctora Silvia Torres Peinberg, en los años 60, 70, pues llegaban a estas conclusiones de que esa es la cantidad que hay de hidrógeno y de helio en el universo, y esa cantidad de helio y de hidrógeno son como predice el modelo, la teoría de la gran explosión. Y si vamos más atrás todavía, ¿qué pasa? Vamos ya no a un segundo, vamos a millonésimas de segundo atrás. Estamos hablando de tiempos realmente para nosotros ya inimaginables, pero a esas épocas ya era tal la presión, tal la densidad, la temperatura de la materia, que ni siquiera podían existir las partículas como tales. Era una sopa de partículas y antipartículas. En esas épocas, toda partícula, un quark tenía su antiquark, un electrón tenía su antielectrón, que se llama positrón.
Toda partícula tenía su anti. Y cuando una partícula se encuentra con su anti, se aniquila en radiación, en rayos gamma, básicamente, en radiación. Pero en esa época la radiación era tan caliente, tan enérgica, que a su vez era capaz de volver a dar origen a la parejita partícula-antipartícula. Entonces, en estas épocas muy tempranas del universo, mucho antes de la millonésima del segundo, era un plasma de partículas, antipartículas que todo el tiempo se estaban aniquilando, formando radiación que a su vez otra vez daba origen a la parejita partícula-antipartícula. Y así era el universo, una sopa de partículas, antipartículas y radiación. Pero, ¿qué pasa? Pues a medida que se expande, la radiación se enfría y llega un momento que la radiación ya no puede dar origen a la parejita partícula-antipartícula. ¿Y qué hubiera pasado? Si hubiera habido el mismo número de partículas y antipartículas, el mismo número de quarks, antiquarks, de electrones y positrones, etc., entonces todo se hubiera en un momento dado aniquilado, formado radiación, la radiación se enfrió y ya no pudo formar otra vez las parejitas y viviríamos en un universo de pura radiación, un universo tremendamente aburrido seguramente sería. Pero algo pasó, resulta que de cada 1000 millones de parejitas, partícula-antipartícula, había una soltera, una que no tenía su anti, que se llama la asimetría bariónica. Es una de las cuestiones fundamentales de la naturaleza, entender por qué de cada 1000 millones una no tiene su anti. Y esa una que no tiene su anti es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque las otras 10.000 millones de partículas se aniquilaron, formaron radiación, por eso al día de hoy el cielo está repleto de radiación cósmica de fondo, y solamente de 1000 millones de fotones hay una partícula que puede ser un protón, un neutrón, una partícula de las que está hecha la materia al día de hoy. Entonces eso ocurrió en esas épocas tan tempranas del universo. Y si vamos todavía más atrás, donde tenemos una sopa de partículas, antipartículas, radiación, todo muy uniforme, todo muy caliente, estamos hablando acá de cientos de miles de millones de grados de temperatura en promedio, pues si vamos más atrás ya empezamos a entrar en terrenos más especulativos, más escabrosos. Vamos a ver que hay épocas donde, de hecho, saben ustedes, al día de hoy, sabemos que hay 4 campos, 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. La fuerza fuerte, que actúa a niveles nada más del núcleo atómico, la que mantiene los núcleos unidos. La fuerza electromagnética, que esa la conocemos muy bien, es la más importante, es con la que funciona toda nuestra vida cotidiana, los celulares, la radio, todo es electromagnetismo. También hay una fuerza débil, que es mucho más débil que la electromagnética, y que solamente actúa también a escalas nada más subatómicas. Y la gravedad, obviamente. Esa es la que pone orden a escalas del universo, la que nos mantiene aquí parados en la Tierra, la que mantiene al sistema solar como tal. Entonces, esas 4 fuerzas, llamémosle así, existen al día de hoy. Pero resulta que en el pasado, cuando empezamos a hablar 10 a la menos 12, 10 a la menos 15, menos 20 segundos, cuando las temperaturas eran trillones de grados, en esas épocas se empiezan a unificar estas fuerzas. Primero se unifica la fuerte con la electromagnética, se convierte en una sola. Y luego, en una época muy temprana, cuando estamos hablando de 10 a la menos 35 segundos, esta fuerza electrodébil se unifica con la fuerte. A esas energías es capaz de llegar a una única fuerza, un único campo de interacción. Aquí hay uno solo, pero todavía nos falta unificar el de la gravedad, y esa hasta ahora no se logra. No hay una teoría que nos diga cómo unificar la gravedad con estas otras 3. Pero el punto es de que en esas épocas muy tempranas, pues teníamos que incluso todo se simplifica. Ya no existe esa gran cantidad de partículas que vemos al día de hoy, protones, neutrones, electrones, piones, muones. Era todo un mar nada más de partículas fundamentales y sus antipartículas, radiación, e incluso los campos de interacción se convierten por lo menos 3, se convierten nada más en uno solo. Y bueno, el sueño ahorita es lograr a épocas más tempranas unificar esos 3 para tener un único campo fundamental del cual sale todo. Pero eso todavía es un sueño, es el famoso sueño de Einstein, que él mismo intentó resolverlo en los últimos 20 años de su vida, no lo logró y hasta ahora nadie lo logra. Hay muchas teorías, obviamente, alternativas para intentarlo. Entonces, el punto es que ya cuando estamos en estas épocas de 10 a la menos 35 segundos, ni siquiera existían las partículas y las antipartículas. En esas épocas existía un único campo fundamental que viene de la mecánica cuántica, es el vacío cuántico. Es decir, el vacío cuántico es un estado de mínima energía donde ni siquiera existen las partículas y antipartículas. Son estados donde por un momento aparece una partícula y por otro momento desaparece. Por el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg, de la mecánica cuántica, de esa mecánica tan rara para nosotros. Pero así era el estado original aparentemente del universo, el famoso vacío cuántico, donde todos son
perturbaciones de partículas virtuales que aparecen y desaparecen. Es un ebullir de partículas que no es la nada, es un medio, de hecho, muy peculiar, que tiene propiedades repulsivas. El vacío cuántico repele justamente como esa energía oscura que les mencionaba. Y así estaba el estado original aparentemente del universo antes de 10 a la menos 35 segundos. No había ni partículas ni radiación, había este campo mínimo de energía llamado vacío cuántico, y son fluctuaciones donde aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen, como es un ebullir, burbujear de estas fluctuaciones que son muy inestables. Llega un momento, en poco tiempo esas fluctuaciones, ese estado se desintegra, hay una transición de fase, y en ese momento se empiezan a convertir en partículas reales, y en ese momento además la presión negativa que tiene ese vacío cuántico hace que las distancias se expandan de una manera bestial. De tener aquí un radio, por ejemplo, de 10 a la menos 50 centímetros, pasamos a 10 a la 30 centímetros. O sea, de ser una cosa tamaño de un electrón, pasamos a tener una cosa tamaño de una pelota de fútbol. O sea, así, en un abrir y cerrar de ojos, por el hecho de que ese vacío cuántico se desintegra, actúa con su fuerza negativa, con su repulsiva, y al mismo tiempo lo que eran partículas virtuales del estado cuántico se convierten en partículas reales. Ya quarks, antiquarks, leptones, antileptones, etc., ¿no? Y el punto es de que estas fluctuaciones cuánticas luego, primero se desconectan causalmente, pero luego con el tiempo, pasa el tiempo, cada vez estas fluctuaciones cuánticas se vuelven a conectar causalmente y se convierten en fluctuaciones ya de materia, de la densidad. Y esas fluctuaciones de la densidad son las que se ven en la radiación cósmica de fondo, esas que les mostré, y las que van a dar origen luego a toda la estructura actual del universo, a las galaxias. En ese sentido, qué bonita unidad entre micro y macrocosmos, ¿no? De estas propiedades de la mecánica cuántica llegamos a las propiedades del universo actual, con toda su complejidad de galaxias y estructuras complejas. Aquí, no sé si ustedes saben esa famosa frase de Carl Sagan que decía: somos polvo de estrellas. Pues yo hoy día les enuncio una frase un poco más general: somos fruto de las fluctuaciones cuánticas. O sea, de esas fluctuaciones cuánticas vienen todas las semillas para formar luego las galaxias, y dentro de las galaxias luego las estrellas, los planetas, etc., ¿no? Y bueno, no voy a especular qué hubo antes, nada más decir dos palabras: que antes posiblemente de esta época del vacío cuántico, posiblemente antes de eso simplemente el concepto de espacio y tiempo desaparece. El espacio y el tiempo se cuantizan, se vuelven objetos cuánticos. Y ya entonces no tiene sentido preguntar qué hubo antes, porque no hubo tiempo. Es como un río, ¿no? Un río es el fluir del agua. Pero ¿qué pasa en la cabecera del río cuando están las gotitas? O sea, antes de eso, ¿dónde empieza el río? Pues empiezan las gotitas que están cayendo en la cabecera, ¿no? O sea, no es ya un fluir. Entonces, ahí entramos en terrenos muy especulativos. Se habla de que al principio hay una especie de metaestado del universo, una especie de bañera cuántica, donde están surgiendo espacios y tiempos, y algunos espacios y tiempos dan origen a universos. Entonces por eso se llaman multiversos, que están desconectados unos de otros, obviamente, no tienen conexión, pero todos provienen de ese estado, metaestado cuántico, que va más allá del espacio y del tiempo. No hay espacio y tiempo, o sea, es atemporal en cierta manera, y de ahí se dan por probabilidades, realizaciones en los cuales emergen ya ciertas geometrías, ciertos espacios, y algunos serán prolíficos como el nuestro, que llegarán a evolucionar y dar origen a todo lo que vemos. Entonces, los pilares observacionales de esta gran teoría llamada la gran explosión, y su complemento, que es esa teoría de la inflación del universo muy temprano, son al día de hoy reprobados por los astrónomos. Uno, primero que nada, que el universo está en expansión. Eso lo vemos porque las galaxias se están alejando unas con relación a otras. Sabemos, lo segundo es que esta teoría predijo que tiene que haber esta abundancia de elementos ligeros, de hidrógeno, de helio y de algunos otros. Justamente es lo que los astrónomos observan, esas abundancias. Predice de que tiene que haber a día de hoy un fondo de radiación fría que proviene del universo caliente temprano. A día de hoy tiene que tener esta temperatura muy fría y tiene que tener esas distribuciones, esas fluctuaciones que les mostré, cosa que se descubrió, se estudió con lujo de detalle al día de hoy. Entonces, estos son pilares contundentes que nos hacen pensar que esto ya no es un modelito, es toda una teoría hecha y derecha, como la ciencia lo dice, hace predicciones que se comprueban con las observaciones,
Y bueno, es nuestra teoría actual para explicar el universo, complementada con esta teoría de la inflación que les mencioné, de ese estado original del vacío cuántico, que es de donde salen las fluctuaciones para formar estructuras, porque esta teoría de la gran explosión parte del principio de que el universo es homogéneo e isótropo, es uniforme. Entonces, esta teoría nos puede decir de dónde salen las semillas para formar estructuras, y eso nos la da la teoría de la inflación. Entonces, rápidamente ya para ir cerrando, el universo actual está formado, es muy frío, han visto esa radiación de fondo, apenas tiene 3 grados, o sea, menos 270 grados Celsius de su temperatura, pero es un universo muy rico, formado por muchas estructuras, galaxias que no se conocían hace mucho. De hecho, en 1924 fue Hubble el que determinó que en realidad la distribución de las estrellas en el universo no es azarosa, sino que ellas están en sistemas ligados por su gravedad llamadas galaxias, las famosas islas del universo. Nosotros habitamos una de esas galaxias, la Vía Láctea, un conglomerado de más o menos 300.000 millones de estrellas, de soles, cada uno con sus sistemas planetarios. Dentro de esas galaxias no solamente hay estrellas, ya las hablaron acá seguramente Antonio Pember y Miriam Peña, sobre que hay un medio muy rico en medio de las estrellas, el famoso medio interestelar, donde hay las famosas nubes moleculares, donde nacen las estrellas, ahí se están formando las estrellitas. Luego, cuando las estrellas evolucionan, pues nuestro Sol puede terminar en algún momento como una especie de nebulosa planetaria, una estrella muy chiquitita, enana, blanca al centro, y todo el resto expandiéndose. Entonces hay luego fenómenos más violentos, como las explosiones de estrellas masivas, la supernova. Y bueno, en las estrellas se crea toda la tabla periódica de Mendeleev a partir nada más del hidrógeno y helio que había al principio, ¿no? Todo el resto de los elementos salieron del corazón de las estrellas. Entonces la galaxia es un ecosistema legado por su propia gravedad, donde nacen, viven y mueren cientos de miles de estrellas, todo el tiempo interactuando con el medio interestelar y dando origen entonces a toda una fenomenología muy interesante. El tamaño de nuestra galaxia es más o menos 100.000 años luz. Pero es donde se da todo el drama cósmico. Pero hay más galaxias. De hecho, las galaxias son muy diversas. Desde que Hubble las descubrió, este es uno de sus dibujos que hacía él, empezó a clasificarlas. Hay galaxias elípticas, que son redondas y tienen típicamente estrellas muy viejas, casi no tienen gas, casi ya no forman estrellas al día de hoy. Hay las lenticulares, como sombrero mexicano, por obvias razones. Las galaxias espirales, bonitas, como la nuestra, que si la ven uno de canto, en realidad son cosas muy achatadas, son discos que están rotando muy rápido y que forman estos brazos preciosos. Galaxias, los brazos pueden ser muy cerrados, muy abiertos, no voy a entrar en detalle. Puede haber galaxias más bien sin brazos, más tipo irregulares, pero que son siempre de disco. Y esta es la famosa clasificación que hizo el mismo Hubble de las galaxias, ¿no? Desde las elípticas, pasando por las espirales y luego las irregulares. Y bueno, la idea es entender por qué hay esa diversidad, de dónde vienen, cómo se formaron, la genética de todo esto, ¿no? Y los estudios de las galaxias al día de hoy son muy profundos, llegamos a entender mucho sobre cómo evolucionan, cómo se forman las estrellas en ellas, cómo se comporta el gas. Y una de las cosas más importantes que hay que hacer énfasis es que no todo lo que brilla es oro. Bueno, no todo lo que vemos es lo que existe aparentemente. O sea, todo lo que vemos, estas imágenes que les mostraba, son estrellas, es gas, es todo eso. Pero desde hace muchos años, ya décadas, los astrónomos vienen mostrando de que hay evidencia de mucha más materia que la que está en estrellas y gas, la famosa materia oscura. ¿De dónde sale eso? Pues una de las evidencias es esta. Las galaxias como la nuestra están rotando, son discos que están rotando muy rápido. Entonces, hay una especie de fuerza centrífuga que, para evitar que las estrellas salgan disparadas por semejante momento angular que tienen, semejante rotación, tiene que haber algo que la compensa, y esa es la fuerza gravitacional. Entonces, cuando uno suma la masa que hay en todas las estrellas, en todo el gas, esa gravedad no alcanza ni de lejos para mantener a las galaxias rotando tan rápido. Por ejemplo, nuestro Sol está, ¿saben a qué velocidad se está moviendo? 800.000 kilómetros por hora. A esa velocidad estamos dando vuelta con relación al centro de nuestra galaxia. Con esa velocidad tendríamos que estar saliendo disparados si es que no habría algo que lo contiene. Ese algo que lo contiene tiene que ser gravedad, y la gravedad tiene que ser producida por materia. Y la materia que hay en la forma que brilla, estrellas, gas, todo lo que observamos, no alcanza para explicar esa gravedad. Y eso hace, entonces se requiere 10, 20 veces más masa para poder explicar que las galaxias no se estén desbaratando a pesar de rotar tan rápido, que estén confinadas. Y eso pues lleva al escenario actual de las galaxias, que en realidad
están inmersas, la galaxia visible, con sus estrellas, su gas, está metida, embebida en enormes estructuras esferoidales llamados halos de materia oscura. Esa es materia oscura que no brilla, que no produce estrellas, ni gas, ni nada, pero que con su gravedad mantiene confinadas a las galaxias. Entonces, hay muchas más evidencias de esto. El punto clave que quiero mostrarles es de que todo indica a que lo que nosotros vemos, los astrónomos vemos, las bonitas galaxias con toda su estructura, no es nada más que la punta del iceberg. En realidad, ellas están embebidas en estructuras mucho más, con mucha más materia, pero es materia que no brilla, materia invisible, la famosa materia oscura. Luego, a nivel de distribución a gran escala, ¿qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que las galaxias están azarosamente desperdigadas en el universo? Pues los estudios que se vienen haciendo desde hace décadas muestran que no, que las galaxias van formando estructuras. De hecho, este es un mapa muy grande del cielo, donde aquí cada puntito es una galaxia. Y ven ustedes que no es para nada uniforme, es una estructura tipo esponja, o una telaraña, la llaman telaraña cósmica. Así se distribuyen las galaxias, se distribuyen de una manera con huecos, filamentos, es como una esponja, una especie de estructura esponjosa que tiene, para nada uniforme, azarosa. Aquí vemos, por ejemplo, las galaxias típicamente se van agrupando en filamentos, hay secciones donde hay muchas galaxias en filamentos, luego hay otras que se acumulan en las intersecciones de los filamentos, forman los que llamamos cúmulos de galaxias, donde se acumulan muchas galaxias, y hay muchas regiones huecas, como la esponja, ¿no? Tiene sus huecos. Entonces, esa estructura es un mapa del cielo con 1000 millones de años luz de más o menos tamaño, donde aquí cada puntito que ni se alcanza a ver es en realidad una galaxia, que contiene a su vez miles de millones de estrellas y planetas y todo, ¿no? Ven esa estructura llena de huecos, filamentos, regiones donde hay cúmulos de galaxias. Así es la estructura a gran escala del universo. Y la pregunta es, ¿por qué es así? ¿Qué hace que sea así? Y la respuesta es la materia oscura. O sea, la materia oscura, ella no interactúa, no es un gas que produzca choques, que se caliente, que se enfríe, simplemente actúa por gravedad. Y se ha mostrado en simulaciones numéricas y en miles de cálculos que la formación de estructuras con pura gravedad es justamente una que nos va a dar esta distribución de tipo esponja. Es justamente lo que vamos a ver ahorita en una simulación. Bueno, tengo que acabar. De hecho, nada más para decirles, al día de hoy tenemos con los telescopios son verdaderas máquinas del tiempo. Mientras más lejos vemos, en realidad estamos viendo más al pasado. ¿Por qué? Porque estamos viendo la luz de los objetos de muy el pasado, están viajando a la velocidad de la luz, pues tardan miles y miles de millones de años hasta llegarnos. Y entonces, mientras más lejos, en realidad estamos viéndolos más en el pasado. Y con los telescopios más poderosos al día de hoy podemos, por ejemplo, crear estos mapas de galaxias tempranas. Aquí cada puntito es una galaxia, pero son galaxias de hace miles de millones de años atrás. Y nos damos cuenta de que las galaxias están evolucionando. Al día de hoy las galaxias son bonitas, como les mostré. En el pasado, cuando el universo tenía la mitad o hasta la décima de su edad, eran mucho más irregulares, formaban estrellas mucho más rápido que al día de hoy, eran más como que estaban siendo golpeadas, había muchas más fusiones en esas épocas, ¿no? Era totalmente diferente. Y el punto es entonces, ya haciendo un resumen, vivimos en un universo en expansión, uniforme. En el pasado las condiciones eran totalmente diferentes al día de hoy. Hubo épocas donde ni siquiera existían las partículas, como les mostré. Con la expansión todo se va enfriando, la radiación hay un momento que se separa de la materia, la deja ya que se formen átomos, y esa radiación es la radiación cósmica de fondo que podemos verla y estudiarla. Y en esa radiación ya vemos que habían fluctuaciones, que habían pequeñas, muy tenues, pero habían regiones un poquito más densas que otras, que nos la predice, de hecho, la teoría de la inflación, son las fluctuaciones cuánticas. Y el punto es de que de esas fluctuaciones cuánticas llegamos a la radiación cósmica de fondo y de ahí a la estructura de un universo siempre en expansión, donde se empieza a formar toda esa telaraña cósmica y dentro de esa telaraña cósmica nacen las galaxias ya del gas de materia ordinaria, se formarán seguramente galaxias, que es un poco lo que estas son las condiciones iniciales, en cierta manera, como era el universo uniforme, pura gas de hidrógeno y helio, y además con pequeñas inhomogeneidades muy tenues, de una en una milésima, como les decía. Entonces, el punto es cómo llegamos de eso al universo complejo, grumoso, frío de galaxias al día de hoy. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, básicamente esto es lo que me dedico.
aquí se usan muchos métodos. Por ejemplo, hay que hacer simulación, usar supercomputadoras para entender cómo evolucionan estas perturbaciones, estas regiones tan tenues, pero luego, por su propia gravedad, se empiezan a hacer cada vez más y más densas. Además, estas perturbaciones tienen que ser de materia oscura, porque las perturbaciones de materia ordinaria es fácil mostrar que en el universo caliente se borraron. Era tan caliente la presión de la radiación que hace que esas estructuras, por lo menos de escalas de galaxias, se borran. Pero las de materia oscura, como no interactúan con la radiación, no le hacen ni cosquilla a la radiación, esas sobreviven, y esas son las que tenemos que estudiar cómo evolucionan gravitacionalmente en un universo en expansión. Y es un poco lo que, aquí les muestro una simulación ya un poquito vieja, pero ven, todo empezó más o menos, es un pedazo enorme del universo, todo empezó más o menos homogéneo, pero la gravedad es pura materia oscura la que hay acá. Aquí no hay gas de materia ordinaria, no hay galaxias, es pura materia oscura. Vean cómo se van ensamblando las estructuras, aquí se van fusionando un montón de estas estructuras. Cada uno de estos puntitos en realidad es lo que llamamos un halo de materia oscura. Se va tejiendo toda esta estructura de esponja compleja que les mencioné, con sus huecos, sus filamentos. Ahí donde se interceptan los filamentos están los cúmulos de materia oscura. Y la idea es que en cada una de estas regiones ya que se han colapsado por su gravedad, ya no se expanden con el universo, en cada una de esas se formen las galaxias. ¿Por qué? Porque esas regiones tienen mucha gravedad, y con su gravedad atraen al gas de materia ordinaria, el cual cae hasta el centro, y la idea es que ahí se formarán las galaxias con procesos astrofísicos bastante complejos que a día de hoy todavía no entendemos del todo. Para mostrarles acá, esta es una simulación más reciente, donde ahora aquí sí se está metiendo a la materia ordinaria, al gas, y se está considerando la formación de estrellas. Primero, esta parte, aquí está empezando puro materia oscura. Ya se tejió la telaraña cósmica, ya hay estructuras que han formado gravitacionalmente, son gravitacionalmente ligadas, los halos de materia oscura. Y vamos a ver ahorita, en esta simulación que apenas va aquí 1.700 millones de años, vamos a ver cómo estas estructuras de materia oscura capturan el gas. Aquí ven ustedes ya gas, e incluso este gas empieza a calentar. ¿Por qué? Porque muchas de esas estructuras empiezan a formar estrellas, o algunas, las más grandototas, en su centro forman hoyos negros supermasivos, hoyos negros gigantescos, que atraen el gas, es atraído ahí y lo calientan a tal temperatura que luego el gas sale expelido en verdaderas explosiones, como ven acá. Estos son los famosos cuasares, que se observan en el universo de hace muchos miles de millones de años atrás. Son regiones donde se han activado, se ha encendido el monstruo, como decimos, ¿no? Los núcleos de las galaxias que se formaron muy grandototas, tienen hoyos negros supermasivos. El gas que cae se calienta tanto antes de caer al hoyo negro, se calienta y salen expulsadas grandes cantidades de energía y de gas hacia el medio intergaláctico, ya no es interestelar, es intergaláctico. Y ven ustedes, y por otro lado, las galaxias más chiquitas, esas tienen sus propios, por la formación, están en supernovas. Las supernovas también son medios para botar el gas, y así se va regulando, ¿no? Al principio era muy violento, se formaban muchas estructuras, muchas galaxias se chocaban, se formaban estos cuasares, pero luego con el tiempo, aquí lo que se muestra ahora es la contaminación que produce todo esto. El color guinda son ya elementos químicos más pesados que el helio, o sea, los elementos que se han producido en las entrañas de las estrellas de estas galaxias que se han ido formando en toda esta telaraña cósmica. ¿Ven cómo se va contaminando? Es una palabra muy fea, pero más bien se va enriqueciendo el medio intergaláctico con elementos químicos pesados. Y esta parte ya de la simulación, que ya es casi llegando al día de hoy, ahora ya se ven las estrellas. Aquí se está mostrando cómo ya son las galaxias en su parte estelar, tal cual como las observamos. Aquí vemos galaxias que viven en los cúmulos, una galaxia elíptica, por ahí vamos a ver galaxias espirales. Esta es una simulación que se acaba de hacer hace, unos 3 años atrás, muy costosa, se necesitan supercomputadoras, se necesita meter toda la física de la formación de estrellas, de las supernovas, de la hidrodinámica, etc., ¿no? Y es así que llegamos entonces a tener al día de hoy un panorama de la historia del universo y de sus estructuras, empezando de esta época tan temprana de la inflación, donde lo que imperaba antes de eso era el vacío cuántico. De hecho, aquí generalmente uno pinta como si todo saliera de un punto, pero ya les dije, el universo es infinito. Entonces aquí hay otro punto, aquí hay otro punto, aquí hay otro punto, aquí es infinito. Y de cada punto va a pasar lo que estamos viendo en este en particular, que por ejemplo puede ser, este punto puede estar centrado en nosotros acá, y es lo que nosotros vemos al día de hoy, todo el universo de galaxias, la estructura compleja. Y si vamos hacia atrás, en esa región en particular, pues vamos a ver eso, que con el tiempo
Hay una época cuando se están formando las galaxias, en épocas más tempranas no había ni galaxias ni átomos, la época de la radiación con medio fondo, y antes de eso son estas épocas donde era una sopa de partículas y antipartículas, hasta llegar a este momento clave de la inflación y del vacío cuántico, de donde sale en cierta manera todo. Entonces, como conclusiones, lo que quiero mostrarles es que, bueno, tenemos a día de hoy una comprensión más o menos interesante de cómo ha ido evolucionando el universo. La materia oscura es una componente clave para entender eso, es la que le imprime la estructura, el molde al universo. Si no habría esa materia oscura, para empezar no habría galaxias, porque las fluctuaciones del universo temprano se borran a las escalas de galaxias. Y para secundar, es la gravedad en el colapso de las estructuras de materia oscura la que imprime esa estructura de telaraña cósmica que los astrónomos observacionales ven en lo que concierne a galaxias, en el entendido de que en cada una de estas estructuras de materia oscura se van a formar galaxias. Y tenemos ese componente tan misteriosa, tan extraña, sorpresiva del universo. Solo 5% es la materia ordinaria, 25% es la materia oscura y 70% es esa energía oscura. Los grandes retos, entender ese 95% invisible del universo. Y otra vez acá, la astronomía es la que está saliendo. Obviamente aquí ahora involucra físicos de altas energías, físicos de partículas, es un campo multidisciplinario. Pero son los astrónomos que tienen la última palabra. Fuimos los que abrimos la caja de Pandora, con esto la materia oscura, y la expansión del universo, etc. Y nos sigue correspondiendo el rol de, con las observaciones, con toda la astrofísica, ahora sí entender qué es esa materia oscura, qué es esa energía oscura repulsiva que hay. Y ya como, simplemente como lección, como más bien reflexión, el universo está en constante proceso de evolución. Esa es una de las verdades irrefutables que tenemos al día de hoy. Pasamos del vacío cuántico a una sopa uniforme de partículas y radiación, luego de ahí a núcleos y átomos, de ahí a galaxias, estrellas, planetas y vida con seres con conciencia. En algunos lugares muy peculiares se dan las condiciones para formar la vida, y más aún la vida con conciencia. Y eso, hay una especie de tendencia, si ven ustedes, ¿no? De un universo tan primitivo, donde no había, era el vacío cuántico, ni siquiera eran partículas elementales, sino era algo mucho más primitivo, cómo ha ido la evolución el universo propiciando condiciones para formar estructuras cada vez más complejas, partículas, átomos, moléculas, estrellas y planetas y seres con conciencia. Entonces eso, por un lado somos nada en el universo en cuestión de espacio y de tiempo. Como civilización no somos nada en la historia del universo, y en el espacio no somos mucho nada, pero somos la forma quizás más compleja que nosotros mismos conocemos de evolución. Somos la forma más compleja que a su vez es capaz de empezar a preguntarse acerca de sí mismo y acerca de su pasado. Esto nos lleva a una especie de teleología dialéctica, es decir, teleología es una rama de la filosofía que intenta entender si hay o no un cierto sentido en las cosas, en la naturaleza. Y bueno, yo creo que sí hay una especie de teleología dialéctica que nos hace sentir de que, bueno, somos parte de ese proceso evolutivo, y eso nos da una responsabilidad a su vez de continuar ese proceso de una manera creativa, no acabarlo, porque podríamos ahora acabarnos. Hay un loco como el señor del norte que puede acabar con todo esto, ¿no? Por lo menos en este lugar del universo, en este planeta, ¿no? Y bueno, finalmente, pues, que espero que estén convencidos de que ciencia y tecnología son dos cosas que no se pueden separar. Ciencia básica genera tecnología, la tecnología a su vez ayuda a entender mejor la naturaleza. Todo esto nos mejora la calidad de vida del ser humano. Hay muchos ejemplos de cómo la ciencia básica, que parece tan abstracta, los astrónomos que andamos viendo el cielo, pero que luego tiene su derrama irrefutablemente tecnológica. Pero además de eso, el conocimiento pues, nos lleva es clave para entendernos como especie, para entendernos como parte del cosmos. Es parte fundamental para el conocimiento. Y aquí, para terminar con la analogía con la que empecé, como los fenicios decían creer al resto del mundo de que hay un fin del mundo y ellos aprovechaban eso para traer el cobre de Inglaterra, pues lo mismo puede pasar al día de hoy, ¿no? Que la ciencia nos quita de los dogmas, nos quita de las creencias que nos pueden imponer o querer imponer aquellos que quieren aprovecharse de la sociedad, que quieren oprimir a las sociedades, y en ese sentido la ciencia nos libera. La ciencia es la forma de liberarnos y de avanzar como especie, como humanidad.
Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Poco rápido, pero era toda la historia del universo.